seguimos avanzando junto a ustedes y bueno... También están al ladito. Están al ladito de nosotros, abajito en realidad en el piso de abajo, nos referimos a nuestros colegas de biobiochile.cl, particularmente desde la unidad de investigación. Muy atentos también a lo que ocurrió con este operativo que termina con 11 personas detenidas ligadas a algunas operaciones, ¿cierto?, de la resistencia mapuche, las Quenche, en la provincia de Arauco, acá en la zona. Le damos la bienvenida al periodista Nicolás Parra, además campeón de tirar la cuerda de la fonda de Canal 9, Bio Bio Chile, Radio Bio Bio. ¿Cómo está? No hicieron trampa ese día, pero... ¿Cómo que le hicieron trampa? ¿Estaba con nuestro señor director también ahí en el mismo equipo? Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué pasó, oye, con esa trampa? No, después contaron como que no habíamos ganado, que habían ganado ellos, pero bueno. ¿Cómo? Próximo viene el reportaje de qué pasó con tirar la cuerda. Oye, pero a ver, la pregunta de esto es, ¿sorprendió que hayan, en este caso, personas de gobierno o policías involucrados en esta detención de un periodo de un año más o menos de investigación vinculado a la violencia en la macrozona sur? Yo creo que es una buena pregunta esa. Es una buena pregunta porque efectivamente nosotros habíamos tenido algunas informaciones respecto de vínculos entre carabineros y agrupaciones, no de la envergadura de la RML, pero sí respecto de algunos personajes que son peligrosísimos igual, pero de una envergadura menor, como es, por ejemplo, el mentolato, que era Rodrigo Ormeño. Nosotros habíamos tenido reportes de posibles vínculos, pero no estaba confirmado como está confirmado ahora. Y claro, no sé si la palabra es que sorprende, pero quizás había cuando ¿Cuando el río suena? Eso, porque piedras trae, exactamente. Pero de todas maneras nunca deja de ser chocante, no, claro. muy complejo, además, en un contexto de un país donde se ha perdido la confianza en las instituciones. Y Carabineros de Chile como tal es una de las que puede decir que hasta el día de hoy todavía mantiene algo de confianza por parte de la ciudadanía. Entonces este es un golpe tremendo, no solo para la institución de Carabineros, sino que para todos nosotros, como habitantes de este territorio, porque da cuenta de que hay dos personas que pertenecen, o pertenecían más bien, a la institución de Carabineros que estaban directamente vinculadas con la violencia en la macrozona sur. Para que vayamos desglosando, estábamos hablando de quien en algún momento figuró como jefe de la CIP de Carabineros. Claro. No lo podemos nombrar, nos acordamos lo que nos dijo Edith Venegas en la mañana, ¿cierto? Ya tribunales dictaminó aquello. Pero no se puede dar a conocer. eso es solamente respecto de la audiencia, nuestro artículo es anterior. Sí, es anterior, en el artículo está. Usted puede revisar el reportaje y están los nombres, pero aquí nosotros no lo vamos a decir. Pero si era jefe de la CIP de Carabineros, ¿en qué se traduce eso? Bueno, la CIP de Carabineros es una unidad especializada dedicada justamente a la investigación de Carabineros. O sea, es una unidad que cada comisaría, cada unidad policial tiene una sección, ¿cierto? Que es la sección de investigaciones policiales, que se dedica justamente a investigar a organizaciones criminales que se enmarcan dentro del territorio al que pertenece esa comisaría. Es decir, si esta comisaría estaba en Curanilahue, como fue el caso, ¿cierto?, estaba dedicada a investigar aquellos eventos criminales que ocurren en su jurisdicción. Y por ende, si estamos hablando de Curanilahue, estos eventos son, digamos, el mismo tipo de eventos que ellos tenían que fiscalizar. O sea, se tenían que investigar a sí mismos, en este caso. En este caso debería haberse investigado. Claro, entonces lo que ocurre aquí es que ambos carabineros estaban jugando a dos bandos. O sea, por un lado estaban jugando a ser el jefe de la CIP, en este caso, que tenía que investigar a estas bandas, pero en lugar de investigar a esta banda, estaba participando de ella. O sea, la corrupción, digamos, es evidente. Ahora, este es un tema que lo hemos vinculado muchas veces al narcotráfico, donde por estos montos que se manejan o por extorsiones también estos policías finalmente entregan antecedentes. Hay que ir viendo cómo se va desarrollando la investigación, pero claramente, por ejemplo, a uno de los atentados que cometió este grupo, uno de los más fuertes fue al Molino Grumman, donde hay personas fallecidas incluso, personas que quedaron lesionadas, y ahí estaba el cuestionamiento de por qué llegó tan tarde la policía. Y uno ya desde fuera va haciendo conexiones finalmente. Claro, porque lo que a fin de cuentas ocurre con esto es que se actúa impunemente, y ese es como lo grave de esto, lo grave es la impunidad que permitió el actuar de Carabineros respecto de agrupaciones como la Resistencia Mapuche Lafkenche, que
igual es bueno de repente quizás hacer la diferencia, porque la Resistencia Mapuche Lafkenche es la organización que tiene ataques más violentos. O sea, a diferencia, por ejemplo, si uno ya se quiere poner a hilar un poquito más fino de la CAM, que igual comete ataques que son que deben ser perseguidos por la justicia, obviamente, pero en este caso eran ataques directos que incluían a personas. Entonces, entiendo que fueron los primeros en poner una autobomba también en la provincia de no lo tengo, Arauco. Ahora, particularmente lo que pasó con el Molino Grolmus, efectivamente ahí hubo personas que resultaron gravemente lesionadas. Sí, fallecido. se tuvo que amputar Se tuvo que amputar una pierna de una de las personas lesionadas, ¿cierto? Terrible. O sea, estamos hablando de, como tú bien dices, atentados de grueso calibre. Y directo en contra de personas, En y no, contra de y no personas. solamente contra la propiedad forestal, que era lo que habíamos venido viendo. Claro, o quema de camiones, bájate al Exactamente. conductor y quemamos el camión. Ahí está una de las grandes diferencias. Ahora, se habla de asociación ilícita. Por Claro. eso caen estas 11 personas, de las cuales 6 por lo menos ya están en prisión preventiva. Sí. Aquí se vincula el robo de madera, ¿cierto? Pero también el robo de vehículos, Sí. entre otros. Y también hay una lista que vincula con narcotráfico, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, lo interesante de esto es que por mucho tiempo como que se habló de que en la provincia de Arauco solamente ocurrían ataques incendiarios porque había una reivindicación, ¿cierto?, de De la tierra. causa mapuche o reivindicación de tierra, etc. Pero lo que aquí queda comprobado es que hay ataques que son no por la reivindicación de la causa mapuche, sino que son ataques para mantener el control de negocios. ¿Cuáles son estos negocios? Como bien decías tú, el robo de madera principalmente, pero también el robo de automóviles, que ya lo hemos visto respecto de otras agrupaciones que incluso tenían todo montado un entramado para poder blanquear automóviles e ingresarlo de nuevo al mercado formal. Entonces vemos como que los ataques en realidad se ocurren solamente para que exista un abandono, ¿cierto?, del Estado, el miedo a denunciar también de las personas que viven ahí, y genera este círculo de silencio que es bien complejo respecto de las personas que tienen que sufrir estas consecuencias y vivir en esas zonas, po. Ahora, también esto es parte de todos los delitos que tenemos en nuestro país, con todas las problemáticas que eso acarrea y con todos los cuestionamientos que hay. Y hoy día se suma otra vez el cuestionamiento de qué pasa con los detenidos al interior de las cárceles que siguen operando. Aquí tenemos un grupo que en su momento fue descabezado finalmente, sus líderes está cumpliendo en prisión preventiva y se seguía organizando Sí. a través ¿Te de refieres al conejo? la cárcel. Ojo que lo que ocurre no es que el conejo haya seguido operando desde la cárcel como tal, sino que lo que ocurre es que la detención del conejo y de otros 2 imputados permitió que se fueran conociendo mayores antecedentes y que se pudiera desbaratar la estructura completa. ¿Ya? Entonces, la detención del conejo aporta antecedentes, ya sea por la revisión de los teléfonos, ¿cierto? Por todo lo que incluye detener a una persona, eso abre una puerta de luz, si se quiere, sobre una investigación. Entonces, lo que ocurre aquí es que se detiene el conejo y se logra dilucidar el entramado completo que ellos habían montado. Y dentro de ese entramado completo caen, ¿cierto?, los 2 carabineros, caen 2 miembros de la Resistencia Mapuche de Lafkenche, vinculados al menos a la RML. Entonces, trae luces, ¿cierto?, respecto de esa investigación, po. Y el resto eran personas que llevaban a cabo los delitos, ya sea de robo de madera o de robo de vehículos, ¿cierto?, que Claro. estaban dentro de esta investigación. Si quisiéramos ponerlo como en la estructura, en la cúspide, ¿cierto?, está el conejo, que actualmente está en prisión preventiva, que cayó justamente por robo de automóviles. En diciembre del año pasado. En diciembre, claro, sí. Y bueno, bajo él había un hermano, por ejemplo, estaban los 2 carabineros que ofrecían inteligencia en el fondo a la banda para poder evitar los controles policiales, para poder evitar que caigan detenidos. Tenían los brazos armados, que en uno de ellos participan los miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche. Y además de eso tenían los brazos operativos que que eran para cortar árboles, para trasladar la madera robada. Los peones, si se quiere, dentro de esta Exacto, operación. para reducir también, porque también es importante la reducción. Pues, o sea, robamos vendían. y ¿cómo lo reducimos? ¿Cómo lo reducimos? También ahí había miembros que se dedicaban a eso. Ahora, Nico, para entender la figura de estos 2 carabineros, ahora ex miembros de la institución. Uno de ellos estaba en retiro, pero al momento Sí. de la detención del conejo en diciembre del año pasado, entiendo, todavía estaba como funcionario Sí, activo. de hecho, de acuerdo a la información que nosotros obtuvimos, fue que este carabinero era seguido cuando estaba en servicio. Personal sujeto a observación de la institución. Claro. Los 2 carabineros Los en 2 cuestión. carabineros, Uno de exactamente. ellos, cierto, que era el ex jefe de la CIP,
y por otra parte otro comisario, ¿cierto?, de la comisaría de Curanilahue, Exacto. que finalmente es trasladado 2 veces precisamente por haber estado en observación. El que estaba con licencia médica, había tirado unos recursos de protección. Para que no Ahora, con respecto al ex jefe de la CIP, que era suboficial y que actualmente está desvinculado del todo, además de que estaba en retiro, lo desvincularon de la institución. Claro. Él tiene un familiar Ah, sí, pues. que es Jairo Aravena Peña, para que nos cuentes, porque ahí está, entiendo, el puente directo a esta asociación ilícita. Ya, lo interesante es que los carabineros entregaban información de manera directa al conejo o a través de intermediarios. Como bien dices tú, creo que es un sobrino del ex jefe de la CIP que le entregaba información a él y él le entregaba cierta información al conejo. Y hay el segundo carabinero, que es el que pertenece a la cuarta comisaría Curanilahue, él entregaba información incluso al mentolato, que también es otro personaje del que nosotros hemos conversado. Y Rodrigo Ormeño, el mentolato, que también era uno de los cabecillas, ¿cierto?, de estas organizaciones que operan en la zona, que cayó detenido hace un par de meses atrás, ¿cierto?, que también lo conversamos aquí en este espacio. Él sirvió de nexo con el conejo. O sea, es un entramado, digamos, que va tomando varios ribetes y varias organizaciones en general. Y vamos a ver lo que va sumando también en estas detenciones. Carabineros habló, cuestionó, obviamente, criticó este actual, los trató inmediatamente como delincuentes, fueron desvinculados, pero ya habían dicho que estaban investigándolos, sobre todo al que hoy día está activo, y lo intentaron trasladar en varias oportunidades, pero no se pudo. ¿Cuál ha sido también la reacción o las críticas hacia ese actuar de Carabineros? A mí me llama la atención porque Carabineros efectivamente trata de delincuentes a estos funcionarios involucrados o exfuncionarios a esta altura, pero respecto del ex jefe de la CIP, Carabineros, la investigación de Carabineros no arrojó ningún resultado. No, o sea, se cerró en nada. Claro, ellos dijeron buscamos y no encontramos. Respecto del otro, buscaron y esa información sí se puso, que de hecho esa información era que tenía vínculos con el mentolato, que era lo que nosotros también habíamos escuchado en algún momento, pero no con la certeza que tenemos ahora. Entonces, claro, respecto de uno se buscó y no fue muy buena quizás la investigación, Claro. y por otro lado, efectivamente ellos pusieron los antecedentes ante el Ministerio Público. Sin embargo, Entonces, la respuesta que hubo ante esos antecedentes que sí se encontraron por ese carabinero fue trasladarlo en 2 oportunidades. sí, pero sí pusieron los antecedentes Claro. frente al Ministerio Público para que finalmente sea la PDI la que lo investigue. Ahora, lo alejamos del lugar donde está cometiendo los delitos, pero Claro. tampoco vamos un paso más allá, si se quiere, como institución. Pero la Claro, como investigación- suspenderlo, por ejemplo. Como suspenderlo, por ejemplo. Pero porque la investigación que dice es que no llegó a puerto y finalmente la Fiscalía sí descubrió pruebas para poder empezar a procesarlo. En el caso del ex jefe de la CIP, no llega a no puerto. llegaron, nada. por eso. Pero en el comisario que trasladaron 2 veces... Es que a él sí, Sí. pero hay uno que no, Pero y es que ya- también está vinculado. Llama la atención que no lo hayan suspendido y me recuerda un poco también lo que ocurre, por ejemplo, con los abusos sexuales en la iglesia, por ejemplo. Los sacerdotes que son Los trasladados sacerdotes que una y son- otra vez. Exactamente. Y por eso nosotros siempre tenemos ojo cuando un carabinero es trasladado muchas veces, porque eso también puede Son hablar castigos de... a veces. Sí, efectivamente. O son castigos porque desobedecieron una orden de arriba, o son castigos porque sospechan de algo. respecto Castigos a- entre comillas, porque tampoco creo que sea transparente, No. porque ahí cómo opera en la práctica. O sea, ¿sabes qué? Te estamos observando, te está importando mal aquí, así que te vamos a trasladar. No sé si será así como opera en la interna. Nosotros contamos hace un tiempo atrás la historia, no sé si se recuerdan de las cámaras corporales verdad, que tan licitó Catherine Martorell. Bueno, una de las personas que se opuso constantemente a la compra de esas cámaras porque olía algo raro, era un carabinero. Y ese carabinero terminó trasladado a una comisaría súper compleja en Bajos de Mena, en Pudahuel, pese a que era como el único carabinero que estaba entrenado para la adquisición de cámaras, había tenido experiencia en Estados Unidos. Tenía un puesto bien importante dentro de la policía, pero terminó siendo relegado, ¿cierto? Entonces ahí también vemos Un castigo. Y es un castigo, triste, po. es triste finalmente eso, que dentro de la misma institución discriminen algunos sectores finalmente para destinar como castigo a Exacto. algunos policías por algo en específico. Gracias, estimado. Yo creo que nos vamos a quedar atentos a las repercusiones porque esto va a seguir creciendo. Sí, sí. No, y de hecho esto contribuye, ¿cierto?, a que se empiece a aclarar un poco lo que estuvo en la sombra durante harto tiempo. Sí. Y que ustedes han seguido también ahí al pie de la letra. Gracias, Vamos a Marta. seguir Gracias a atentos a unidades de investigación de Biobío. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Hartas cositas. Nos vemos, y se viene la revancha también del tirar Sí, la cuerda. la vamos a pedir. Ya, en vivo. listo, me parece. La vamos a hacer en vivo entonces. 11 de la mañana con 24 minutos.